Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buen día, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Lima a través de Radio Santa Rosa, a Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También saludamos a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente, en Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo y AM Tagua, y nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo, y también nos pueden escuchar en nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana helada acá en Lima. Estamos bien abrigados. Bien abrigados. Lo curioso es que en realidad, siempre digo, ¿no? Si ustedes miran el termómetro, no hace tanto frío. 16, 17 grados en cualquier ciudad del mundo sería un día feliz de primavera. Y acá nos helamos por la humedad, es por la humedad. Y se ha arrancado a llover tempranito acá en Lima, así que está todo mojado encima, húmedo y mojado. Bueno, mientras dormíamos, el señor alcalde de Lima, el señor alcalde de La Victoria, Susel Paredes, se dirigieron a la avenida Aviación a hacer un mega operativo con la ayuda de la Policía Nacional, solos no pueden, por cierto, para sacar a todos los ambulantes que ocupaban la vía pública, muchos de los cuales habían sido, hay que decirlo, movidos de la zona de Gamarra para ponerlos, para que ellos mismos se movieron, ¿no? Los sacaron de la zona de Gamarra y se movieron hacia Aviación. Pero la avenida Aviación no es de jurisdicción del alcalde de La Victoria. Él había dicho él no podía hacer nada. Y ya la Municipalidad de Lima, porque es una vía metropolitana, sí ha tomado acción esta madrugada. La idea es que no regresen. Esta es una vía que estaba tan tomada por los ambulantes, iban paralelos, digamos, en La Victoria al tren eléctrico, que solamente dejaban pasar una fila de carros. Era una congestión gigantesca para tremenda avenida. Ustedes ven el ancho de la avenida Aviación, es una tremenda avenida completamente ocupada irregularmente y incluso con elementos casi permanentes, ¿no? Tabiques, triple, etcétera, donde ya se habían aposentado pues para siempre, ¿no? Entonces la municipalidad ha entrado de madrugada, que es una buena idea porque así hay menos gente, menos resistencia. Ha recogido toda la basura, que son montañas de basura lo que han sacado de ahí. Triples, maderas, en fin, cosas rotas. Y me imagino que después va a haber una limpieza. Han señalado que durante 3 días no podrá entrar ningún vehículo a esa zona. A pie sí, no hay ningún problema, porque ahí también hay tiendas, aunque parezca increíble. Y detrás de los ambulantes había una fila de tiendas. Van a limpiar, han entrado con Caterpillar a recoger la basura. Y bueno, espero que fumigar también, y dejar todo más o menos en orden, bien pintado y bien presentado, ¿no? El comercio ambulatorio ha sido en Lima, en el Perú en general, pero en Lima en particular, una salida de emergencia, ¿no es cierto? Pero el asunto es que la emergencia no puede durar para siempre, por un lado, y por otro lado, tiene que haber ubicaciones, ¿no? Que la misma municipalidad puede otorgar, pero que no se puede, digamos, ocupar una vía tan importante para la conexión de la ciudad como la avenida de la Aviación, de manera permanente, ¿no? Por años y cada vez más y más y más. Y el asunto se había notado más, creo yo, después del desalojo de Gamarra, ¿no? Que hasta el momento el desalojo de Gamarra viene siendo un éxito. Sí, sí. Pero con el apoyo de los propios comerciantes, hay que decirlo, ¿no? Son los propios comerciantes los que no quieren, bajo ninguna consideración, que se regrese al estado anterior. Porque al haberle quitado los ambulantes del frontis de sus galerías,
se nota pues lo que están vendiendo, antes nadie veía nada, ¿no? Y las personas entran a las galerías a comprar, ¿no? El único problema es, como siempre, los pisos altos, pero como decía Susel Paredes, es cuestión de ser ingeniosos, poner ofertas, hacer de alguna manera que la gente pueda subir a los pisos más altos si es que en ellos se vende más barato, ¿no es cierto? Están pidiendo muchas cosas, ¿no? Me dicen, hay que poner más tachos de basura, efectivamente, ¿no? La gente dice, yo no tengo dónde tirar la basura, por eso la tiro al piso. Bueno, hay que poner tachos en todas partes. Reitero, la avenida Aviación, para los que están yendo en esa zona, está cerrada, ya lo deben haber notado los que están por ahí, y va a estar cerrada 3 días hasta que termine el proceso de limpieza. Y la verdad es que me parece una muy buena noticia. La gente que bajaba del metro en esa estación para ir a Gamarra, en la estación Gamarra, se tenía que enfrentar a pocos metros a una turba de ambulantes para poder cruzar. Y lo hacía hasta peligroso. Así que creo que esto va a quedar muy bien. Los vecinos van a estar agradecidos, los que viven de manera permanente en esa zona, y los conductores van a recuperar una vía de 3 carriles. Ahora que la estoy viendo las imágenes en televisión, es una vía de 3 carriles, que parecía que tenía uno y un poquito, uno a lo máximo, no había más. Y es una vía muy importante, o sea, no en vano el tren pasa por ahí, porque es una vía que conecta el sur de Lima con el norte de Lima, ¿no? Es una vía paralela, digamos, al mar, que es bien importante. Pero bueno, qué bueno por el orden de la ciudad, ¿no? En donde hay un poquito más de enredo, como siempre, es en el Congreso de la República. El presidente del Congreso, David Salaverry, Ha bajado. pero sin medida ni clemencia, los va a hacer trabajar hasta el 25 de julio. Pobre gente. Ustedes saben que la legislatura termina 15 de junio, ya terminó el sábado, Ya terminó. y se restituye el 28 de julio. El 26 en realidad que se reúnen para elegir a la presidencia del Congreso, a la mesa directiva. Entonces, este mes y medio que normalmente lo tienen de vacaciones, no van a tener vacaciones. Pobrecito. Van a tener que trabajar. Eso es algo que no ha pasado comúnmente, ¿ah? Y mira la cara de Naila, qué pena, van a tener que ir a trabajar todos los días. ¿Ya? Bueno, no Este todo. frío, pobrecito. Pobrecitos. Ahora, los que más van a trabajar, pues lo que se ha pedido, son los miembros de la Comisión de Constitución y de la Comisión Permanente también, porque parte de la agenda para la cual han sido convocados es aprobar las reformas políticas que han sido planteadas por el Ejecutivo para que estén listas en esta legislatura y puedan ser ratificadas en la próxima. Así que ya no pueden quejarse de que no hay tiempo, porque ya, si en mes y medio no puedes hacer las cosas, o mes 10 días no puedes hacer las cosas, que son bastante más sencillas de lo que parecen cuando ya han venido siendo debatidas por meses, ¿no? Algunas por años, hay que decirlo. Hay gente que dice, ha habido muy poco debate, mucho menos debate hay en una asamblea constituyente, donde una comisión principal o una comisión de constitución se reúne y aprueba estos cambios a toda velocidad, y en menos de un año tienes una constitución. Así que, no, el tiempo está bien. Ojalá que acepten, eso sí, los partidos políticos, temas tan importantes, creo yo, como el caso de la inscripción de partidos políticos, la forma en la que participan en las elecciones primarias universales, obligatorias, y ver que esto pues se convierte en un mecanismo eficaz, ¿no? Pero en fin, estamos en esto. ¿Ha bajado en popularidad el presidente del Congreso? Sí, él sí, un poquito, ¿no? Bueno, El Congreso subido en desaprobación, mejor dicho. Exactamente. El Congreso ahora está en 20 puntos de aprobación. Según Ipsos, hoy día se publica la encuesta en El Comercio. 20 es lo mejor que han tenido en muchos meses. Ahora están en 18, 17. Es cierto que el señor Salaverry agarra el Congreso en 14, me parece, en agosto del año pasado. Ahí está la encuesta. En agosto del año pasado, pero claro, su desaprobación ha subido, ¿no? La de Salaverry, la de él personalmente, de 52 a 59. Y claro, esto ha coincidido, dice la portada del Comercio, con los choques con la Comisión de Ética. Eso es verdad, pero lo que sí es cierto es que el señor Salaverry logró el viernes, salió bien librado, y que no se discutiera la moción de resolución presentada por la Comisión de Ética. Y la congresista Janet Sánchez ha pedido que se vea, se ha quejado también que no ha conseguido apoyo para este fin, con lo cual parece ser que el caso Salaverry se verá cuando deje de ser presidente del Congreso, es decir, en agosto,
si es que no postula a la reelección, que creo que no va a ser posible a estas alturas, porque no cuenta con el apoyo de Fuerza Popular, ¿no? Al cual efectivamente lo detestan, ¿no? Parte de la defensa del señor Salaverry ante los jueces en La Libertad, donde está siguiendo su caso, es que no tiene un juez imparcial, porque las personas que lo están juzgando son sus enemigos políticos. Entonces es imposible que sean imparciales con él. Pero sí, ha bajado. Y también lo que ha subido son las acusaciones contra la bancada de Fuerza Popular, ¿no? De nuevo el chat La Botica, ¿no? Capítulo, ya no sé en qué capítulo vamos, Dios mío, ese chat es inacabable. Ya no es novedad esto, lo del... Sí, lo del eso chat está, La Botica. esto lo trae en primera plana en La República, también lo trae El Comercio. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? Eso es que hay que recordarlo. Las congresistas de Fuerza Popular, hay 3 que aparecen en esta conversación, Úrsula Letona, Luz Salgado y Karina Beteta, están preocupadas, expresan su preocupación. Estamos en un momento, si se fijan en las fechas, en el cual había renunciado Duberlí Rodríguez. En ese momento, cuando ya se conocen buena parte de los audios de la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo en la Corte Superior del Callao, ya se conocía eso, Duberlí Rodríguez renuncia y se reúne en la sala plena para una reorganización del Poder Judicial y se nombra al doctor Víctor Prado Saldarriaga, ¿ok? Esto es antes del nombramiento de Víctor Prado Saldarriaga, porque Úrsula Letona lo que dice, lo que le preocupa es: tenemos que garantizar que Charri llegue y que el Poder Judicial no asuma, y que en el Poder Judicial no asuma San Narrín, porque San Martín quiere entrar en reorganización. Es decir, que entre en reorganización, pero que no San Martín. Y Luis Salgado dice, ojalá que no le saquen nada a Charri. Y Úrsula dice, ya sería el colmo. Bueno, Ellas sabían algo, creo, ¿no? sí, pues, y Karina Beteta dice, estoy segura que le sacarán algún audio. Recuerden que esto fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez. Ahora, de verdad estas personas, eso hay que decirlo, yo no creo que ellas duden de lo que están escribiendo. Esta es una conversación privada, no están hablando para el público, están hablando entre ellas, ¿no? Entonces no tendrían por qué engañarse, ¿no? Entonces Karina Beteta, digamos, en sus pobres luces, por decirlo de alguna manera, realmente cree que Gustavo Gorriti y el fiscal Pablo Sánchez pueden haber hecho una operación para agravar a toda la Corte Superior del Callao cometiendo actos ilícitos. Es un disparate, pero el problema es que estas personas realmente lo creen. De nuevo, esas 3 mujeres no están en una conversación pública, no están diciendo cosas para la tribuna que a veces pueden soltar pues insultos, agravios, qué sé yo. No está agraviando a Gorriti. Está convencida de esto y a ella alguien la ha convencido. Eso tampoco no creo que llegue este conocimiento a través de un proceso de observación y reflexión. Alguien le ha dicho a Karina Beteta que, porque le dice a las otras, recuerden, o sea, nos han dicho a las 3, que esto ha sido orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez. Pablo Sánchez es el ex fiscal de la Nación, odiado en el fujimorismo. Yo no sé por qué odiado, porque mientras él fue fiscal de la Nación, aquí con Fujimori no lo investigó nadie, deberían prender una vela, ¿no? Y bueno, lo odian terriblemente, ni qué decir Gustavo Gorriti, ¿no? Entre paréntesis, el día viernes, nosotros ya no estábamos al aire, pero el día viernes, entonces que fue curioso, yo vivo muy cerca al IDL, ¿no? Y me avisan, me dicen, señora, no sabe, están con las fotos del señor Gorriti ahí en la puerta. Entonces, yo cuando he pasado, ha sido ya casi una hora después, ya no había nadie. Pero sí, por algunos minutos estas personas han ido con un megáfono. Al frente hay un colegio, mi colegio, donde yo estudié. A esa hora están en clases, ¿no? Era un día de semana. No era la Plaza San Martín a las 6 de la tarde, sino que era un día de semana, a las 11 de la mañana, con el megáfono en la mano. 40 personas nomás. Pero lo que era curioso era la síntesis de lo que representaban, ¿no? Unos grupos eran antiaborto, pro vida, otro grupo eran anti-gay. ¿Qué tendrá que ver con el IDL? ¿Ya? Y luego otro, ¿qué tendrá que ver? ¿No? Y el otro grupo era antiterrorista, antiterrucos, y acusaban a Gustavo Gorriti prácticamente de ser pro aborto, pro gay, pro terruco, pro... Era una ensalada, solo faltaba que salváramos a las ballenas nomás, ¿ya? De verdad, abajo los plásticos, ya un cartel así, listo, teníamos el combo completo.
Era como si todas las cosas más marginales y más enloquecidas se unieran en la puerta del IDL por unos minutos. Y con qué representantes. Luego han estado sacando las biografías de algunas personas que asisten a estas reuniones, y que no son precisamente con mis hijos no te metas, ¿no? Un señor que le pega a su mujer, que es el representante de estos. Es una cosa rarísima. Y que se toma fotos con Rosa Bartra, con Karina Beteta, ¿no? Muy, muy contentas estas personas, y después aparecen en las puertas así. Son una especie de fuerza choque, muy rudimentaria, hay que decirlo, ¿no? Pero también con mensajes antisemitas. Y en el Perú nunca ha habido esto. Y me parece francamente sospechoso que se utilice el origen de la madre del señor Gorriti como un asunto de fondo en esta discusión. O sea, es espantoso. Pero espantoso, judío, carteles de judío. Parecía, yo decía, esta señora que carga este cartel, ¿no se da cuenta que está cometiendo un delito? La discriminación por origen es delito, tiene 4 años de pena. Ese cartel de una mujer cargando judío internacional da la vuelta al mundo. En ninguna parte del mundo se le ataca a una persona por su religión, ni siquiera su religión, la religión de su padre. De su madre, en realidad, en este caso. Es absurdo completamente. Alguien me decía, esta señora no ha visto nunca televisión, una peliculita del Holocausto, algo, nada, ¿no? Y esto es propiciado, patrocinado por Fuerza Popular, que tienen este tipo de obsesiones, ¿no? Karina Beteta cree firmemente que Gorriti es el que ha grabado las conversaciones, ¿no?, en el puerto del Callao de Walter Ríos y todos sus secuaces, se lo cree. Es una cosa enloquecida, ¿no? Y Letona tiene que garantizar que Chávarri llegue. Esa es la parte que me parece más interesante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo entiendo que a San Martín lo odian porque San Martín es el juez que juzgó a Alberto Fujimori. Y pueden tener un odio particular. Y se han encargado durante años de desprestigiarlo, de inventarle cosas, de lo que fuera necesario. Eso se puede entender. Justamente a San Martín le tocaba ver la casación de Keiko Fujimori y se inhibió. Se inhibió de frente. Eso se llama tener decoro, ¿no? Ahí no han reventado cohetes ni nada. Se inhibió, ¿ya? Porque estas personas se han dedicado a hostigarlo durante años por haber sido el juez del señor Alberto Fujimori. Ahora, nos pregunta Rosa María si este nuevo chat va a influir justamente en el tema de la casación. Porque no lo creo porque, o sea, lo que me parece, es que este asunto de la casación, en este asunto de la casación se le está yendo la vida a Fuerza Popular. Y puede ser que la casación no sea favorable. Y si no es favorable, Keiko Fujimori se va a quedar un tiempo más en la cárcel. O sea, ustedes recuerden, la casación de Ollanta Humala y de Naín Heredia ni siquiera fue admitida a trámite. Ni siquiera la aceptaron ver. Eso les dio una ventaja en tiempo, porque se fueron por el habeas corpus, llegaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional los liberó. Pero estuvieron casi 10 meses en la cárcel. ¿Ok? Keiko Fujimori ya tiene en este momento 7 meses en la cárcel. O sea, todo noviembre, todo diciembre y los 7 y medio. ¿Ok? Entonces, para los estándares del sistema de justicia, todavía le faltan 2 meses más. Están apostando mucho a la casación. Pero bien rara la sala donde vas, ¿no? Sí, rarísima. Porque es un juez que ya se inhibió, Aldo Figueroa. Así es. ¿Ya? Un fiscal, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que también tiene conexión. Tiene su problemita. Y cuando el que lo sustituye cuando no va es Sandro Paredes, que también tiene su cosita. ¿Qué sala más? Ahora, esos son fiscales, ¿eh? Los fiscales, pero el juez también al frente, o sea, todo está... una sala de la Corte Suprema tiene 5 miembros, ¿ok? No 1, sino 5 miembros. Hay que entender una cosa, Keiko Fujimori apostó mucho a la casación original por control de plazo que ella plantea para que no se le siga investigando.
Y es esa casación la que se cae cuando se descubren los audios. Es decir, lo que querían ellos era lograr que la Corte Suprema le dijera a la Fiscalía, oiga usted, ya investigó mucho tiempo, no puede seguir investigando. Pero ¿qué pasó? Que estos audios se conoce la conversación del señor Camayo con Inostroza para hablar de la señora K. Se sabía que había una casación admitida a trámite en la sala de Inostroza. La sala de Inostroza, él la controlaba porque todos los jueces que conformaban su sala eran provisionales. Él los llamaba. Entonces tenía todo acordado con la señora K para sacarle adelante su casación, muy cercana al plazo límite de los 3 años. Entonces, cuando se cae esto, Inostroza, fuga, etcétera, ya no hay posibilidad que se lo resuelvan. Y cae en otra sala, y la otra sala le dice al fiscal, tienen plazo hasta tal día para iniciar la investigación preparatoria, y ya el fiscal venía embalado. Y ya había pedido detención preliminar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto es que se produce esta conversación. ¿Qué sucedía ahí? Tenían que garantizar que Chávarri fuera elegido fiscal supremo, porque ellas creían, esta conversación es de 3 mujeres, ellas creían que de esa manera podrían haber salvado de alguna forma la casación de Keiko Fujimori. La primera, la antigua, la anterior, que todavía no se había resuelto y se resuelve días después. Y claro, están preocupadas porque de repente le sacan más cosas a Chávarri, o le sacan algo a Chávarri, muchas después salió el culebrón completo. Pero lo cierto es que no han sabido defenderlo, ¿ah? Eso hay que decirlo. Porque si hubieran sabido defenderlo, Chávarri en este momento estaría en otra situación. Tal vez lo peor que ha hecho Chávarri de todo lo que hemos visto, aparte de mantener una amistad extraña, conversaciones extrañas, etcétera, es haber robado documentos de la oficina de su asesor. Y eso sucede cuando ya está él en capilla, o sea, renunciando a la Fiscalía de la Nación. Se parece un poco al caso de Keiko. No es tanto el delito que cometió, sino los actos de encubrimiento del delito que no cometió. Es increíble, ¿no? O sea, el delito que se le imputa a Keiko Fujimori es lavado de activos por recibir donaciones de campaña. Eso es un delito muy discutible, en su caso sobre todo, muy discutible. Que yo creo, mi modesta opinión, y la sostengo desde hace muchos años, es que ahí no hay delito y que por eso se requieren tipos penales específicos, autónomos, para el financiamiento ilícito de campañas. Y yo vengo pidiendo un tipo penal hace 4 años, desde el 2015 prácticamente. O sea, esto tiene que regularse penalmente. Al principio nadie me hacía caso. Pero en el caso de Keiko Fujimori, no habiendo, digamos, no alcanzándole, creo yo, el tipo de lavado de activos, como no creo que le alcanza ni a Ollanta-Humala, a Navin Heredia, como no creo que le alcance a PPK o a Alan García. O sea, yo no creo que eso sea lavado. Porque, como lo he explicado muchas veces, el tipo penal indica claramente que para cometer lavado tú tienes que conocer como testaferro o poder presumir como testaferro que el dinero que se te entrega es de fuente ilícita, y eso en el caso de Odebrecht es imposible. O sea, si la Fiscalía quisiera probar uno de esos casos, sería mucho más potente que el dinero provenga del narcotráfico o de alguna otra actividad ilegal que no sea la construcción de obra pública, porque de verdad que hemos conocido después la ilicitud del dinero que viene de contratación de obra pública. Entonces, yo creo que tienen todas las de ganar en el tema de fondo. Pero por una pésima asesoría, no voy a decir jurídica, sino política, lo que han hecho los dos, tanto Keiko Fujimori como Chávarri, es recurrir a influencias, a toda una serie de actos de, si quieren, prepotencia para poder mantenerte. ¿Y cuál es el destino de los dos? El día que se instale la Junta Nacional de Justicia, el destino de Chávarri va a ser más o menos rápido. Más o menos rápido. Van a tener que salir de él hasta por decoro. Y el día que se instale un nuevo Congreso, que se instalará, a Chávarri lo van a terminar acusando de una serie de cosas que sí ha hecho. Solamente con que cambie la conformación de la comisión permanente, Chávarri va preso. Y eso puede pasar en las próximas semanas.
Entonces, y esta es una supervivencia de días, meses, si quieren un par de años. Con un nuevo Congreso, el señor Chávarri va de todas maneras a sus procesos. Lo que yo no estoy diciendo es que sea culpable, ¿ah? Pero que lo que hemos visto en el caso del deslacrado de la oficina, bueno, es bastante evidente, ¿no? Hasta ahora no sabemos qué habían en esas cajas y por qué le valía la pena el sacrificio de desafiarlo todo para poder sacarlas, ¿no? ¿Qué habría ahí adentro, Dios mío? Pero en fin, en eso estamos. Y hay que también tener en consideración que dentro del análisis político de Fuerza Popular, porque estos chats son análisis políticos, digamos, Chávarri es amigo. Así es. En el argot de Lampa, como me explicaron una vez, una cosa es el amigo y otra cosa es amigo. El amigo es alguien importante. ¿Te das cuenta? Es alguien poderoso que puede resolvernos el problema. Es amigo, quiere decir, ahí no hay problema. Como decía en otro audio, ¿no? Esa es nuestra casa. Es amigo, es que no te va a hacer problema. Y yo creo, claro, que para esta señora, Chávarri es amigo, San Martín es enemigo, Gorriti es enemigo, Pablo Sánchez es enemigo. Ese es más o menos el resumen de su intercambio, ¿no? Los amigos y los enemigos, lo cual es realmente absurdo. En Karina Besteta no me extraña, no tiene mucha formación jurídica, pero en Úrsula Letona sí, raro, ¿no? porque es una persona con formación jurídica y en Luz Salgado es una persona con formación política. O sea, desde 1992, hace más de 25 años que Luz Salgado está metida en política. Y estas divisiones así abismales entre amigos y enemigos en política no te llevan a ninguna parte. Pero a ninguna parte. No funciona. Así que bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a estar con el doctor Samuel Abad porque la legislatura se ha extendido para hablar de las reformas políticas. Entonces vamos a hablar acá también de las reformas políticas. Primero de la esencia y de los plazos. Y segundo, vamos a hablar de el fondo, el contenido, ¿no es cierto? De qué reformas estamos hablando, por qué son importantes, por qué se han propuesto, qué más podría haber, etcétera. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, donde destaca por sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Paye. Este próximo sábado 29 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101, o al Jirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nuestro invitado está en camino, Rosa María. Ya llega. Acá hay un ya señor llega. que le estoy recomendando que apague nomás su radio. No entiende nada. Pucha, que realmente hay mañanas en que uno amanece, sobre todo los lunes, con poca paciencia. Y eso que ustedes han podido medir la mía muchas veces, ¿no? Estoy dando un ejemplo de que las personas que estaban en la puerta del IDL tenían agendas incompatibles, como vamos a luchar contra los fiscales, contra el terrorismo, la lucha anti-gay y la lucha anti-aborto. Y dije, solamente faltaba uno no al plástico y otro salvemos a las ballenas, Así. dando cuenta de lo, digamos, diverso de la agenda. Y hay un pobre señor Ceballos que me dice que cómo es posible que considere la lucha contra los plásticos marginales y la salvación del planeta. No No entendió entendió nada. nada. Señor Douglas Ceballos, apague su radio porque usted no entiende nada. Y yo la verdad que no tengo paciencia para explicar. Debe que esto- estar con audífono uno acá, escuchando otra emisora. De verdad, apague el radio, porque usted no entendió nada. No estoy diciendo que la lucha por el uso del plástico Sea no sea marginal. importante. Lo estoy dando un ejemplo de que cuando combinas 10 temas juntos, no hace sentido. Y además ahí no tenía nada que ver, IDL no tiene nada que ver con, Nada que eso ver, es lo que pues, trataba de nada explicar, que que eran ver. temas muy diversos. Claro, no tiene nada que ver, ¿ya? En temas tan diversos como esos. Eso es lo que estoy tratando de explicar. En fin, el señor Carlos Sosa nos dice que la sala de la Suprema debería ir a mistura. ¿Por qué a mistura? Puro anticucho. Sí, es cierto, es muy cierto. Sí, así me dicen, pues puro anticucho, ¿no? En fin. Vamos a ir con calma. Me están preguntando si el Parque El Migrante lo van a convertir en un mercado. Yo creo que no, el Parque El Migrante es un parque. ¿Por qué lo van a convertir en un mercado? Además, el Parque El Migrante es jurisdicción, era lo que antes era el Mercado Central, la parada, es jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no de la Municipalidad de La Victoria, hasta donde sé, ¿no? De repente esto ha cambiado, no tengo ni idea. Pero en fin, vamos a tener que tener paciencia para escuchar las explicaciones de lo que va a suceder. Pero lo que sí es cierto es que esa zona de Lima necesita a gritos áreas verdes, ¿ah? Es una zona con muy poca área verde, donde se ha construido casi al pie de la, ¿no? de la vereda. Todas las construcciones son a plomo. No hay un jardincito delante, ¿no? Unas macetitas, algo verde. Se necesita más verde en la ciudad de Lima, y ese parque era justamente la idea de poner verde en una zona donde no hay áreas de esparcimiento público, ¿no? Pero en fin, hay que esperar las explicaciones más concretas. Me dices, Abel, que anoche ha habido informaciones sobre Luis Castañeda Alonso. Sí, le han dado, según un reportaje de Panorama, pues le han dado Una platita. Una platita por ahí, aparte de lo que ya se sabía de los 100.000, de los 220.000 también. Ha habido ya se está hablando de sobrevaluaciones de obras, ¿no? Y ya podría entrarse a ver cosas más fuertes, porque ya se habla de 15 millones, ¿no? A ver, dice así. Los aportes de OAS a Castañeda, los favores a través de los peajes y las millonarias ganancias posteriores de OAS con la venta a la hora gracias a la gestión de Castañeda. Y es verdad, o sea, no solamente es un tema o sea, a ver, el señor Leo Piñeiro, se llama Adelmiro, en realidad, pero dicen Leo Piñeiro en Brasil, ha comenzado a hablar, pero no ha terminado de hablar, ¿ok? Va a terminar de hablar en julio, todavía se ha prorrogado la fecha en la cual el señor iba a rendir una larga manifestación a la Fiscalía peruana. ¿Dónde es importante OAS? En realidad en el pasado reciente del Perú. Durante el gobierno de García no pudieron entrar y se quejaban de eso. Sí entraron durante el gobierno de Humala y en particular durante la gestión de Luis Castañeda Alonso. En el gobierno de Humala hicieron obras muy importantes como el centro de convenciones, el gigantesco en que hay Javier Prado, al lado de lo que ahora es el Museo de la Nación. Y del teatro, ese edificio altísimo, tal vez el edificio más alto de Lima, ese lo construyó OAS. Eso se hizo, este centro de conversiones, durante el gobierno de Ollanta Humala. Y también en el caso de Lima, Línea Amarilla. Y Línea Amarilla tiene con Castañeda dos momentos. O sea, Castañeda firma el contrato original
con línea amarilla, luego entra Susana Villarán, lo cambian, se firma la adenda, pero luego viene Castañeda nuevamente, cambian vía Parque Rímac para hacer este bypass inútil acá en 28 de julio, y finalmente Castañeda permite durante su gestión que OAS venda a Vinchis toda la concesión a un precio espectacular. O sea, comparado con lo que OAS pagó, ganancia, pero ganancia redonda, ¿no es cierto? Entonces, en julio, iba a ser en julio el señor Piñeiro no solamente va a hablar de los fondos de campaña, que como repito, yo no sé por qué esa es la estrategia de la Fiscalía. Lo primero que les preguntan es sobre los fondos de campaña. Y ahí, yo les digo, probar la bala es tranquísima. Que les pregunten por los cohechos, donde ahí sí es facilísimo probar el delito, pues. O sea, ¿por qué te matas preguntando por fondos de campaña si en realidad lo que te interesa saber es qué ventajas contractuales les han dado? ¿Ok? Ahora, si recibes fondos de campaña y a cambio de eso tú otorgas contratos, etcétera, con beneficios y todo lo demás, ahí sí está fregado. Entonces, como digo, Piñeiro es clave para los casos de Ollantumala, Nadine Heredia y Castañeda. Y Villarán también, porque ellos señalan unas cantidades de dinero de fondos de campaña gigantescas. ¿Ah? Estamos hablando, en el caso de Susana Villarán, de 7 millones de dólares. 7, o sea, Odebrecht le da 3, que se le paga en realidad 2 a Garreta y 1 en Lima, pero en el caso de OA, según ellos también pusieron 3 para la campaña del 2 a Garreta y 1 en Lima, y que le dieron 4 millones de dólares para la campaña del 2014. Entonces, lo que parece raro es que le den 4 millones de dólares a Susana Villarán y no le den ni un mango a Castañeda Locio, ¿no? Porque Piñeiro reconoció 100 mil dólares. Entonces, 100 mil dólares para Castañeda y 4 millones para el... No cuadra, ¿no? Es como Odebrecht y Alan y Toledo, ¿no? A Toledo le dan 31 millones de dólares y a Alan 1 millón. No, pues, hasta ofensivo es, ¿no? O sea, en el mundo del Lampa, ¿qué te pasa, pues, no? ¿Qué tiene que no tenga yo? ¿No? Entonces, van a firmar, va a ser más complicado porque acá se está discutiendo sobre un porcentaje pagado por la firma del contrato del 2009, que se llamaba Línea Amarilla originalmente. En realidad, les digo, ese contrato del 2009 se firmó sin ninguna transparencia y ninguna publicidad. Y lo recuerdo muy bien porque yo en esa época trabajaba en Radio Capital y me tocó, hacíamos audiencias públicas en la calle. Ujú. Y nos fuimos al RIMAC. Y esto era diciembre del 2009. Y la gente estaba realmente molesta con este tema. Y yo les preguntaba, ¿pero cuál contrato? Ahí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Que en efecto, sin consultar al alcalde del RIMAC, y yéndose ya, Castañeda había firmado este contrato que afectaba a un barrio entero en el RIMAC. O sea, no afectaba no porque iba a pasar la carretera cerca, no, iba a pasar la carretera encima de su casa. Entonces, los montos para indemnización eran bajísimos y la gente con toda razón estaba muy molesta y claro, estás viviendo en una situación pues de incertidumbre, ¿no? Me van a botar de mi casa, ¿qué va a pasar? Y lo firmó igual, sin preocuparle a la gente, ni las consecuencias, ni a quién se lo dejaba, lo firmó exactamente igual, entre gallos y medianoche. Le estoy hablando de diciembre del 2009, ¿eh? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué no le dijo a los demás, mira, sabes que yo me estoy yendo, es un contrato muy grande, esto compromete a la municipalidad por 30 años, mejor que llegue mi sucesora y con ellos discutan, ¿no? No, les dejó el contrato firmadito. ¿Por qué tanto apuro en firmar una concesión que recién se iba a poner en práctica hoy? O sea, 5 años después. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mamita linda? Igualito, o sea, explícame acá. Entonces, cuando uno se pregunta muchas veces por qué, hay que preguntar. Ahora, hay también una transferencia sospechosa a su hijo, que por supuesto no recuerda nada, no sabe, no opina, ¿no es cierto? Pero la Superintendencia de Bancas y la Unidad de Inteligencia Financiera está detectando movimientos sospechosos en el caso de Castañeda y su hijo, ¿no? Su hijo dice, él ha dicho que su hijo se puede defender solo y el hijo ha dicho que él no se acuerda de nada, entonces claro, no vamos a ninguna parte con esto, ¿no? Pero en fin, y hay que tener paciencia con esto, con el caso de Castañeda, porque yo creo que va a haber
muchísima información luego de que se hable en Brasil todo lo que se tiene que hablar, porque se tiene que hablar mucho. Y recuerden ustedes que el famoso Leao Piñeira es el que, digamos, su testimonio es el que lleva a la cárcel a Lula, ¿no? A pesar de toda la discusión que pueda haber sobre la conducta de Moro y los fiscales, el testimonio del jefe de OAS, del dueño de OAS, dando cuenta de cómo le habían hecho el departamento a su gusto, con ascensor incorporado, y que la casa de campo que tenía, le habían impermeabilizado el lago, se lo había impermeabilizado Odebrecht, pero ellos se habían puesto la casa, y le preguntaban, ¿pero por qué no está a nombre de él? Porque eso lo decidimos hacer en una fecha futura, a determinar, pero son casas que él utiliza como propias. Lula ha negado todo esto, Lula dice que si no está en registros públicos no es de él, pero lo cierto es que por esa razón el señor está preso. Tiene otros 6 juicios, pero el juicio central es ese: haber recibido favores de las constructoras brasileras que hicieron negocios gigantescos con Petrobras. Pues ustedes dirán, una casita no es un favor tan grande, pues no, ¿qué le pasa? Hombre, Lula era un tremendo presidente, hizo tanto bien a su pueblo. Bueno, la misma discusión la tienen en Brasil. Terrible discusión, ¿eh? Lula insiste que es inocente, que él no ha tocado nada, que no ha tocado un centavo, que no ha recibido nada, pero los fiscales y el juez Moro, el que lo sentencia primero a 12 años, luego a 9, señala claramente que esos inmuebles se construyeron, se habilitaron en beneficio de Lula. Y en beneficio de Lula, y que no hay más discusión sobre eso, porque así, además ha sido ratificado, ya no había más apelación. El escándalo ahorita es que, claro, se descubren conversaciones, digamos, indebidas entre un fiscal y un juez, que no pueden estar en el mismo lado, ¿no? Se supone que el juez es imparcial respecto a la defensa y respecto al fiscal. Muy bien, estamos ya con el doctor Abel Samuel. Abel, estoy que demasiados arcángeles, pues Miguel, Abel, estoy rodeada, mi otro productor es Miguel, demasiados arcángeles para un solo día. Samuel Abad, que está con nosotros, y le agradezco muchísimo que haya venido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Rosa María, por tu gentil invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de, primero de la cuestión de confianza y luego de sus límites, y luego vamos a hablar de las reformas de fondo. Entiendo que la Comisión de Justicia participó en no. Han habido 3 comisiones que se han hecho durante los últimos 3 años que son importantes. Una de integridad, una de justicia, ahí estuvo Samuel Abad, y una de reforma política. Las 3 han producido documentos, buenos documentos, con propuestas, proyectos de ley, reforma, etc. De las 3 uno podría hacer un plan de gobierno, ¿eh? Bien sencillo además. Pero, digamos, las 3 han tenido momentos diferentes y resultados diferentes. Tal vez la que menos resultados ha tenido hasta ahora es la integridad, que el 80% de lo que se propuso se implementó el 20%, ¿no? O sea, está muy atrasada. La de justicia ha tenido más éxito, justamente por una cuestión de confianza que la acompañó, pero la de reforma política está enfrentando enormes obstáculos. Entonces, primera pregunta, doctor: ¿puede el presidente de la República decir mañana, yo creo que lo que han aprobado no tiene nada que ver con lo que yo les he mandado? Ustedes me han negado la cuestión de confianza, yo los disuelvo? Pregunta difícil, pero frente a preguntas difíciles hay que hacer hay que dar una respuesta puntual. Yo creo que sí. Lo que ocurre, ¿Que sí? Yo creo que sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Sucede que la cuestión de confianza significa que el Congreso le da el respaldo político a las propuestas que plantea el Ejecutivo. Y en este caso, las propuestas eran concretas. ¿Así es? Se sabía qué se proponía, todo el país lo sabía, porque estábamos hablando de propuestas de reforma constitucional y de reforma legal. Cuando le dan la confianza, significa que están aceptando las propuestas que plantea el Ejecutivo. Lo que ocurre, si llegara a ocurrir, si se llega al extremo de una desnaturalización total, y me reitero, a una desnaturalización total o a una no aprobación de ninguna. O de algunas. O de ninguna, para Claro. ser exacto. Ya. Sencillamente eso significa que en rigor no le han dado la confianza. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Ese es el debate.
¿Por qué? Porque cuando aparece la figura de la cuestión de confianza, se asume que si el Congreso le da el respaldo, no debería cambiar. Claro. Se asume eso en una democracia consolidada. Nadie haría la pregunta que tú haces. Nadie. Sencillamente porque ya le dieron la confianza. Lo que ocurre es que a veces en nuestro país se presentan estas situaciones, Claro. donde le dan la confianza y después no le dan la confianza. Pero- Por eso en ese contexto, en ese entendido, te digo que sí se presentaría una situación de ese tipo. Lo que estamos teniendo es un Congreso que no tiene palabra. Es decir, políticamente es muy importante tener palabra. Si yo me comprometo, y el voto a favor es un compromiso, yo tengo que cumplir mis compromisos. Entonces, claro, cuando escribieron la Constitución del 79 y en el 93, a nadie se le ocurrió que un Congreso podía dar la confianza y después no aprobar la ley. Era inconcebible, ¿no? Un político cumple sus compromisos, si no, no hay política, no hay posibilidad de hacer política. En efecto, por eso ante tu pregunta, si se entiende denegada la confianza, se plantea una situación inusual. Cualquier teórico que conozca lo que significa la cuestión de confianza te dirá, esa pregunta es imposible. Claro, no Porque si ya le diste la confianza, es imposible Que no se que apruebe se la la ley. quites. Es imposible que se la quites. Claro. Pero lo que ocurre es que estamos en un país donde las instituciones no son sólidas y donde las figuras no se respetan. Si se plantea ese supuesto, habrían algunas alternativas. Una primera, entender que en realidad materialmente fue una negativa de confianza. Claro. Y una segunda Plantear una segunda sería confianza. una segunda cuestión de confianza. Claro. Ahora, existen posibilidades. Lo que no se puede decir es que no hay salida. No, Porque sí. todo régimen constitucional tiene que brindar algunas alternativas para solucionar conflictos de este tipo. Y existen posibilidades, que algunas sean más discutibles que otras, No, lo que pasa es es otro que tema. Los congresistas que dicen que no están sujetos a mandato imperativo y que no pueden ser forzados, siempre se les ha dicho, bueno, voten no, es que nos disuelven, entonces es una extorsión. Esos congresistas señalan que si el presidente el día de mañana dice, no me han dado la confianza y los disuelvo, tiene que ser él vacado y procesado por haber disuelto inconstitucionalmente el Congreso. Claro, ahí se plantea el debate, en efecto, cuál es la alternativa más sensata. Claro. Hay dos posibilidades, como te repito. Una, entender que ha sido materialmente denegada la confianza, y el presidente no está obligado a disolver el Congreso. No. En consecuencia, podría entender que sencillamente el Congreso no le ha dado la confianza y continuar. O sea, automáticamente no viene la disolución. Y la otra situación que se podría plantear es, reconociendo que ha ocurrido esa situación, volver a plantear una cuestión de confianza y en esos términos ser un poquito más exigente y que quede claro que lo que se busca es la aprobación de Claro, los textos. pero es increíble porque hemos escuchado a muchas personas constitucionalistas, pues ese es un término bien bonito ahora que se usa, no sé dónde dan esos títulos, yo quiero uno, ¿ya? Constitucionalistas, que dicen que no se puede hacer cuestión de confianza sobre normas, ni tampoco sobre el procedimiento de control político, porque como el Congreso no está sujeto a mandato imperativo, la norma tiene que emanar del Congreso, más no del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no legisla, lo cual es falso. Porque por función delegada puede legislar, pero claro, no puede reformar la Constitución. Entonces, dicen, bueno, si no puede reformar la Constitución, entonces no puede hacer cuestión de confianza de reforma constitucional. Claro, Es lo un que- disparate, ¿ah? Pero en fin. Quizás lo que sería importante, y aprovechando esta estación de radio, precisar conceptos. Ajá. Primero, ¿qué es la cuestión de confianza? Claro. Y segundo, ¿qué es mandato imperativo? Porque la cuestión de confianza es una figura que hemos copiado, y hemos copiado de instituciones europeas. Y en realidad lo que significa básicamente es que el Ejecutivo, el Gobierno, el Gabinete le presenta un pedido al Congreso. ¿Por qué? Porque es clave y donde se arriesga mucho. Porque si no le dan la confianza sobre lo que plantean, el gabinete tiene que irse. Así es. Algunos dicen que es una forma de suicidio político, Así es. porque se le está jugando. Está diciendo, yo necesito esto, Congreso. Si me lo das, bien. Si no me la das, bueno, me voy. Claro. ¿Qué cosa puede ser objeto de cuestión de confianza? ¿Qué cosa? Y ahí viene el debate que algunos han planteado. La Constitución francesa es sumamente clara Ajá. cuando te dice literalmente que se pueden plantear textos. Claro. No era indispensable porque, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no hay un catálogo de supuestos. Claro. Sencillamente son
propuestas que plantea el Ejecutivo al Congreso, y el Congreso le dirá libremente si se lo da o no se lo da, nadie lo obliga. Claro. Esa es la cuestión de confianza, necesitar el respaldo político del Congreso para continuar como gabinete si no se va. Y el mandato imperativo significa sencillamente que los congresistas los elige el pueblo y que nadie les va a imponer nada. Pero acá, si uno une mandato imperativo con cuestión de confianza, en realidad no hay ninguna afectación al mandato imperativo, porque nadie los está obligando. Ellos deciden libremente si aceptan o no aceptan la cuestión de confianza. No, es que no es libre, pues, doctor. Yo no quiero que me disuelvan. Si yo digo que no, me disuelven. ¿Y por qué me van a disolver? Entonces ahí no es libre. Hay un elemento adicional, que es la disolución. Claro. Y esto es un tema que habría que evaluar si realmente es el mejor conjunto de figuras que deberíamos tener. Claro. Porque así como copiamos la figura de la cuestión de confianza en la Constitución de 1933, Así es, el Perú copió la figura de la disolución del Congreso en 1979. Así es. Entonces juntamos las dos figuras. Y para evitar que sea tan amplia la posibilidad de disolver el Congreso, el 79 se dijo hay que objetivarla. Hay que establecer supuestos. Y dijeron, solamente cabe la disolución, a diferencia de los países europeos, solo cabe la disolución si caen 3 gabinetes. Así es. Cuando se elabora la Carta del 93, de la actual Constitución, Carlos Torres y Torres Lara proponía que la disolución sea inmotivada. Así es. Recordando probablemente lo que había pasado el 5 de abril. Y está en el diario de debates. Exacto, Chileno le dice, está en el diario de ustedes debates. quieren constitucionalizar el 5 de abril. Porque lo que Torres y Torres Lara proponía es, sin expresión de causa, por lo menos una vez en el lapso de 5 años, el presidente puede cerrar el Congreso. Con lo cual quedó en 2. Bajaron. Claro. O sea, la Carta del 79 bajó en 2. Y ahora precisamente lo que está ocurriendo es que esta sería la segunda negativa de confianza, e ingresan al supuesto introducido por la fuerza mayoritaria que hoy día está en el Congreso. Es autoritario. Ahora, claro, evidentemente era un régimen autoritario. Mucha gente dice, es que es un modelo autoritario. Sí, pero introducido en un régimen autoritario. O sea, ¿cuál es la sorpresa? O sea, así fue diseñado. Pero la disolución viene de modelos parlamentarios. No, sí, por supuesto. No es característica de un gobierno autoritario. La disolución tiene una razón de ser, que al final, ante un conflicto entre Ejecutivo y Congreso, quien dirime es el pueblo. Porque luego de eso hay elecciones. Claro. Y el pueblo decidirá si mantiene la correlación de fuerzas que existe o perjudica más, cambia, o complica totalmente el panorama. Claro. O ambos. O al Ejecutivo o el Congreso. Claro. O sea, nada garantiza que el pueblo al momento de votar luego de una disolución del Congreso mantenga la mayoría en el Congreso o mantenga la situación en el Ejecutivo. Ningún ejecutivo, igual pasa en Europa, ningún ejecutivo se arriesga a una cuestión de confianza si no sabe que tiene a la larga la posibilidad de reconstituir un Congreso que le sea favorable. Si no, no lo arriesgas, pues, ¿no? Porque te estás arriesgando mucho. El tema acá que es interesante es que el señor Vizcarra no tiene partido. Y si él recompone el Congreso, Dios sabe cómo se recompondrá. Obviamente no con una fuerza de 73 personas en Fuerza Popular, eso está clarísimo. Pero, ¿qué puede pasar ahí? Solo Dios lo sabe. Porque no hay ninguna posibilidad hoy de saber qué podía pasar en un Congreso, además, que no tiene reelección, que son unos kamikazes que van a inmolarse año y medio y que no van a volver a la política hasta el 2026. Entonces puede salir cualquier cosa. Sí, ¿no? Por eso la figura de la disolución realmente no es lo más recomendable en los términos actuales. Así es. Una cosa es que exista la posibilidad y otra situación es que se lleve a la práctica. Yo creo que el mensaje de dar la cuestión de confianza debería permitir que haya un mayor diálogo entre Ejecutivo y Congreso. Si se logra eso, y si se logra aprobar los proyectos o las propuestas, manteniendo la esencia de los centrales, sencillamente esta situación se podría superar. Y ahora se ha dicho que la figura de la esencia no existe en la Constitución, y eso me hace mucha gracia, porque de verdad, cuando uno habla en términos constitucionales de la palabra esencia, eso está reconocido en todos los sistemas europeos. Ninguna ley
puede afectar el contenido esencial de los derechos ¿No fundamentales. se acuerdan de los contenidos pétreos de la Constitución? Exacto, Yo he estudiado eso. Ninguna norma puede afectar la imagen maestra de las instituciones. Así es decir, es. esos Nada. conceptos, la Constitución no es un diccionario, no precisa todos los conceptos. La interpretación literal no es la que más funciona. Claro. Y de verdad lo que se busca es que no se altere lo básico, aquello que haría que esa reforma ya dejó de ser, por ejemplo, paridad, y Claro. ahora es otra cosa. Claro, 40% no es paridad, pues. Eso en cualquier Claro. parte y eso lo entiende cualquier persona. Así es, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de todas estas reformas. No son pocas, pero es curioso, ¿no? Una de las justamente las que más está costando es la de paridad. El fujimorismo no quiere por nada. Y también, obviamente, creo yo, la más importante es la universal, la votación primaria universal, ¿no? Que es una especie de tercera vuelta previa. O sea, es la previa a la primera vuelta, pero que resulta una revolución en materia de partidos, por todo lo que va amarrado a ella. Esa está costando Dios y su ayuda. No pasan todavía de la inscripción de partidos, de la inscripción, ¿ah? O sea, y disolución. Pero claro, eso va amarrado a un paquete muy, donde ahí sí tienes que respetar la esencia, porque cada institución está amarrada una a la otra. Y la inmunidad, ¿no? Bueno, inmunidad, vamos a dejarlo para el final. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, donde destaca por sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Paye. Este próximo sábado 29 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101, o al Jirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos Ingresa a www.jovenesovnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, nos están escuchando en este momento, y también en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua, los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Tenemos acabo de tener una confusión con un libro que me han traído, pero ya me desconfundí. Muy bien, hablemos poco a poco de las cosas que vamos a tener en el debate durante un mes, hasta el 25 de julio. Les está costando mucho a los partidos tradicionales, aun cuando serían los más beneficiados. Yo creo que serían los más beneficiados, porque deberían agarrarse a balazos dentro del partido para armar la lista. Les está costando mucho entender un sistema que en realidad es revolucionario, donde participa la población para finalmente consolidar partidos que son muy débiles. ¿Qué piensa de esta reforma por la cual todos tenemos que ir a votar en octubre? Todos vamos a votar. Y elegimos nosotros la lista. Y no solamente elegimos la lista, sino que los partidos que no saquen un porcentaje mínimo de votación, 1%, 1,5%, bueno, quedan fuera, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo estoy de acuerdo, pero una cuestión previa. Fíjate lo peculiar del tema de la cuestión de confianza. Se supone que el debate era sobre la cuestión de confianza y sobre propuestas. Así es. Y el día del debate
Realmente el contenido, los discursos, no incidían en los textos Bueno, o en las doctor, propuestas, doctor, es sino que incidían para en eso, otros temas. yo lo sé, pero para eso hubiera sido necesario primero que leyeran los textos, cosa que los presentes no habían hecho. Yo a veces le he solicitado así a los presidentes de comisión que antes de iniciar un debate hagan control de lectura. Como en la universidad, pues control de lectura. Si no pasan el control de lectura, no hay debate. El control de lectura lo único que verifica es si has leído, no que estés de acuerdo. No. Solamente, mire, si usted no ha leído, no puede debatir. Porque nos vamos a demorar 2 horas en explicarle lo que ni siquiera ha leído. Entonces, quien no lee, no venga. Pero es bien importante este aspecto, ¿por qué? Porque ¿cómo se explica que 77 congresistas hayan dado una cuestión de confianza sobre proyectos sobre los cuales ahora algunos discuten su contenido, cuando Claro. ya dieron su voto? Bueno. En un país donde existe la figura de la cuestión de confianza, si le han dado la cuestión de confianza, eso significaría que en un plazo muy breve, porque ya tienen el respaldo político del Congreso, esos textos deberían ser aprobados, con algunos matices, algunos cambios, pero en principio eso es lo que debería ocurrir. O sea, el gran debate, lo menciono porque es la distancia Claro, que se presenta en nuestro país entre las instituciones y la forma, Es que a usted no cómo se se le ocurre, aplican las instituciones, doctor, de ni a verdad. usted ni a mí se nos ocurre ir a ninguna presentación pública a debatir un tema sin haber leído el tema. O sea, no se nos ocurre, no se nos pasa por la cabeza, porque tenemos otra formación. Pero en el Congreso de la República las personas se presentan, lo siento, sin haber leído lo que están discutiendo. Pero creo que es bueno decirlo, porque este debate que ahora se plantea con tanta intensidad Así es. debió discutirse el mismo momento en que se Así estaba es. efectuando la cuestión de confianza. Así Es decir, es. si yo no quiero esta modalidad de inmunidad, si yo no quiero Claro. alternancia, si yo no quiero paridad, sencillamente no doy la cuestión de confianza. Claro. Si yo la di, en principio, estos temas ya estarían superados. Ahora, ha sucedido una cosa curiosa, además. Digamos, los 20 votos de izquierda que están en contra de la cuestión de confianza, en realidad están a favor del contenido de las normas. Es decir, están votando en los debates a favor del contenido de las normas. Lo cual no deja de ser curioso. Si sumáramos eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de 97 votos a favor. Y probablemente de esos 77 hay un grupo de gente que está votando en contra, a pesar de haber votado a favor de la cuestión de confianza. Entonces, sí, claro, hay una desnaturalización, pero implica pues esta tensión entre los dos poderes. Eso es lo que tenemos al final. Y una elección para todo el Perú, ¿no? O sea, no podemos tener un Congreso con una mayoría tan grande nunca. Ni siquiera con una mayoría de respaldo al que está en el poder. Hemos tenido congresos que han funcionado sin mayorías absolutas, en el caso de Toledo, en el caso de García y en el caso de Humala, que construyen su mayoría, ¿no? Ujú. Pero esto de tener 73 en contra y en contra a morir, lo único que genera es que no se apruebe nada. No hay nada relevante en los últimos 3 años, realmente relevante, ¿no es cierto? Que uno diga, caramba, qué importantes leyes se han aprobado. No hay. No hay nada equivalente a una ley universitaria, no hay. Hay algunas cositas, ¿no? No hay que menospreciar tampoco a los amigos, pero son modestas, ¿no? Modestas contribuciones. Esta sí sería una reforma importante, como lo ha sido la reforma del CNM, que es una reforma importante con la Junta Nacional de Justicia. Pero son iniciativas, pues, del Ejecutivo. En el caso de que los partidos acepten, algunos de ellos consideran, y por falta de lectura, que, ¿cómo era? Los están llevando a votar a otro partido. Les van a traer militantes de otro partido que van a votar en contra de sus mejores candidatos. Es una falta de lectura brutal, ¿no? Total, porque son elecciones simultáneas. No, Y nacionales. además nacionales, y donde uno no va a ir y un día a votar por un partido y el día siguiente por otro. En realidad creo que es indispensable hacer una mayor difusión de los contenidos de los proyectos. Y aquí también le corresponde al Ejecutivo no haber hecho la difusión en su momento. Porque de verdad la ciudadanía no lee el peruano, la ciudadanía no lee la web donde están los proyectos, lo que lee son los mensajes que se pueden divulgar sobre el contenido de los mismos. Claro, y el mismo presidente o el primer ministro explicarlo. Y no son proyectos en muchas ocasiones tan simples de entender. No. Por eso creo que falta mayor difusión para que no se presenten estas distorsiones, Claro. como que un enemigo político va a ir a votar por otro candidato para perjudicar al candidato que es su enemigo precisamente. Ahora, ¿no? implica una reforma gigantesca porque yo lo repito todo el tiempo, vamos a ir a votar todos. Es una elección obligatoria. 22 millones, todo el padrón, vota en octubre.
todo el padrón decide las listas nacionales. Entonces ahí hay algunas cuestiones que hay gente que te dice, pero el problema es pues que para octubre la gente, ¿cómo va a votar si no conoce a los candidatos? Bueno, pues ustedes, señores congresistas, se tendrán que ocupar que desde julio comiencen a mostrar pues, sus candidatos, ¿no? Comiencen a discutir quiénes van a ser sus candidatos. Y te obliga a lanzar mensajes y lanzar programas o lanzar ideas. Así es. Porque lamentablemente la discusión sobre las elecciones no está vinculada a temas fundamentales para el país, sino sobre temas adjetivos. Yo recuerdo cuando había franjas, había candidatos que utilizaban las franjas para cantar. Bailar. Exacto, y eso no permite pues que la ciudadanía esté informada, y no solo eso, sino que aprenda a tener una cultura democrática, Ahora, que es lo que falta en el país. Ahora, yo este fin de semana, hablando de cultura democrática, yo guardo pues los planes de gobierno, ¿no? Y regresé al plan de gobierno de Fuerza Popular. Vi tu artículo. ¿Ya? Y la verdad es que ojalá nos dijeran, o sea, uno tendría derecho a decir, señor, me han estafado, irán Indecopi, devuélvame mi plata. Si yo he votado por un proyecto que me dice ciertas cosas, yo debería presumir que esas cosas se van a cumplir durante su mandato. O sea, el proyecto de plan de gobierno de Fuerza Popular no es muy diferente al proyecto de Peruanos por el Cambio. O sea, el que es diferente es el de izquierda, el de Frente Amplio, pero esos dos no eran diferentes en mucho, cuestiones adjetivas, nada más. Pero además con reconocimiento de la Comisión de la Verdad. Y género. Género, decían la palabra género, estaba ahí, género, ¿ya? La palabra demoníaca estaba. Hablaban de la descarga procesal a través de una comisión especial que iba a lo mismo que ha hecho la Comisión de Justicia, exactamente igual. ¿Qué pasó? O sea, digamos, no podría haber una especie de acción de amparo ciudadano, señor. Yo voté por el programa tal y esta gente está haciendo Z. Digamos, pongamos tema, yo voté a favor del aborto y estos son antiaborto. Yo voté a favor del antiaborto y estos son... O sea, yo soy pro vida y voté por esta opción y ahora resulta que ellos son antivida, son pro aborto. O sea, debería haber algún tipo de reclamo, ¿no? De espacio para los reclamos ciudadanos. Bueno, eso no está en la reforma. Claro, es que no existe un mecanismo un mecanismo en el cual cuando tú planteas una propuesta, tu plan de gobierno, y luego lo desconoces o lo cambias en 180 grados, la ciudadanía pueda decir, muy bien, te revoco. La revocatoria no existe para congresistas. Es más, la Carta del 93 fue expresa al tratar de excluirlo. Es más, bajo el argumento de que no hay mandato imperativo, que nuevamente ha salido a flote con este tema de la cuestión de confianza, consideran que, bueno, pueden decir lo que quieran, pero luego nadie los puede obligar a continuar con su línea. Lo que sí existe y ha pasado es que pueden retirarse de la agrupación política quienes no comparten la nueva línea ideológica del partido. Eso sí existe, que es el transfugismo, que no es el transfugismo negativo, sino es ideológico, ¿no? Ahora, entre las propuestas de la Comisión de Alto Nivel estaba justamente la renovación del Congreso, pero esa propuesta no la ha hecho suya el Ejecutivo y no la ha mandado en el paquete de la confianza. Pero sí estaba, ojo, o sea, no está descartada. Los que tengan el libro, por favor léanlo, yo ya tengo mi libro. Hay esa propuesta de hacer una renovación del Congreso parcial a mitades, me parece, y todo un proceso de, digamos, de generar una válvula de escape mucho más interesante que la cuestión de confianza en realidad. Que es decir, a la mitad del mandato cambiamos la composición del Congreso y vemos si le damos mayoría al Ejecutivo o le damos una oposición más fuerte. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos? ¿Qué es lo que tienen la mayor parte de las democracias occidentales? Acá casamos al presidente con su Congreso 5 años y es un matrimonio indisoluble. No hay divorcio. No hay divorcio, salvo que nos divorciemos, salvo que el presidente renuncie, ¿no? Con lo cual, y renuncie toda la plancha, con lo cual nos divorciamos los dos, nos vamos todos. Esa era la otra alternativa. Hay propuestas que se han planteado en la Comisión de Reforma Política que no han sido asumidas por el Ejecutivo. Sí, es una la propuesta pena. más grande ha sido el régimen bicameral, ¿no? No, que es un planteamiento que se viene reclamando hace algún tiempo, ¿no? Lo que y en ese contexto puede ubicarse el tema de la renovación parcial. Ahora, el Ejecutivo alega que no podía presentarla si en diciembre la gente había votado no. Ese era su alegato. Yo creo que votamos no por otras razones. Un tema político, ¿no? Un tema político, pero por lo menos hay esta reforma. Y bueno, viene la inmunidad parlamentaria también, que los congresistas la asumen como un bien
irrenunciable. O sea, mis no negociables incluyen la inmunidad parlamentaria. Sí, yo creo que hay varias propuestas que se han planteado en la cuestión de confianza que son muy importantes. Claro. La que se ha mencionado sobre la participación de la ciudadanía en las elecciones de los partidos, Claro. el tema de la paridad es fundamental. Hoy día hay más mujeres que hombres en las universidades, por ejemplo, y sin duda la representación política de la mujer ha sido subvalorada históricamente. Eso justifica la paridad con alternancia en la medida que se eliminaría el voto preferencial. Claro. Y el tema de la inmunidad es clave, ya lo hemos visto no ahora, sino hace mucho tiempo, ahora también, pero sin duda la regulación y el funcionamiento de la inmunidad justifica un cambio. Y yo creo que la propuesta del Ejecutivo, a mi juicio, es la más solvente, es una propuesta que se viene trabajando hace tiempo, O sea, que sea el propio Poder Judicial Claro. quien decida el tema. Ahora, ahí la objeción de los señores congresistas es, pero si el Poder Judicial nos está juzgando, es juez y parte. Esa es bien graciosa. A ver, ¿qué se contesta a eso? Sencillamente que son salas distintas, quien va a Así levantar es. la inmunidad no es quien lo va a juzgar, Así es una es. sala especializada en el tema de levantamiento de inmunidades. Algunos han planteado que vaya al Tribunal Constitucional. Ese no es el rol del Tribunal Constitucional, es desnaturalizar la figura del Tribunal Constitucional, que ve básicamente temas constitucionales, no ve temas de delitos comunes. En realidad, el tema de la inmunidad sería clave que se revise porque eso contribuye a la falta de credibilidad en los parlamentarios, porque todo el mundo se da cuenta que sencillamente ellos se protegen a sí mismos. Así es. Ahora, Colombia ya lo hizo y con mucho éxito. Colombia no tiene el camino en nosotros. Colombia eliminó la inmunidad. La inmunidad por razones históricas. También dijo, demasiado narcotráfico metido en la Exacto. política, para afuera. Nadie tiene inmunidad, con lo cual cualquiera puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Y nadie se ha muerto, siguen teniendo Congreso. Es que detrás hay un tema clave. ¿Puede haber un país con privilegios? Claro. Donde exista una persona que tiene un privilegio para que lo juzguen cuando el mismo órgano al que pertenece el Congreso decida levantarle el fuero porque robó gasolina antes de ser congresista, eso se justifica como una prerrogativa Claro. que le da esa ventaja. ¿Cuál es la razón para que tenga ese tipo de privilegios una persona por el solo hecho de ser un alto funcionario? Yo creo que las inmunidades en general, no solamente me refiero a congresistas, en general, tendrían que ser revisadas. Y en toda América Latina hay una gran discusión sobre esto. Por ejemplo, Lula iba a ser ministro de Dilma, justamente para que tenga inmunidad, y el pueblo protestó, dijo esto es inconcebible. Cristina Kirchner está postulando a la vicepresidencia porque tiene inmunidad, lo cual es realmente oprobioso pues para la población argentina, ¿no? Ujú. Salvo para sus votantes, pues ¿por qué no se le juzga? Bueno, porque tiene inmunidad, porque es diputada. Entonces, se convierte el Parlamento y los cargos ministeriales en un ampay me salvo, ¿no? Y salvo a todos mis compañeros, pero me meto y ya no me pueden juzgar. Y eso es lo que es inaceptable. Claro, hay figuras históricas, porque la inmunidad no es ninguna novedad, No, empezó- que a la luz de los momentos distintos en democracias que buscan fortalecer la igualdad, tratar de evitar privilegios, necesitan pues una revisión. Ahora, Una figura que ha motivado mucha revisión también distinta a esta era el indulto, que Claro. tiene un origen monárquico, Monárquico, igual y que que hoy esto. día hemos visto cómo se ha cambiado, tan es así Claro. que ese indulto ha sido revisado y ahora quien fue indultado está cumpliendo su condena. Claro. El indulto, la inmunidad y también el antejuicio y el juicio político son instituciones de privilegio, que en realidad vienen de la monarquía y que podrían ser eliminadas, todas. ¿Ah? Pues yo también, el antejuicio es un disparate. Yo fui ministro, durante mi ministerio pasó algo, entonces me tienen que juzgar el Congreso y me tienen que juzgar la Corte Suprema. ¿Por qué no me juzga un juez común y se acabó el problema, ¿no? O sea, si es que hay algo que investigar. Y son mecanismos que garantizan la impunidad. ¿Por qué? Porque Claro. si a un alto funcionario lo denuncia el fiscal de la nación, Así es. que en un sistema democrático es quien investiga y quien Así está es. especializado, ¿cómo puede ser que una simple subcomisión con 3, 4 o 5 votos archive y ya nadie lo toque? Exacto. Porque se requieren hechos nuevos que luego no van a poder existir porque son los mismos hechos que Claro. motivaron el archivamiento. No, O sea, las se inmunidades- subordina Claro, las el inmunidades- órgano especializado a una decisión política. Eso Claro. no tiene coherencia. Ahora, es curioso, ¿no? Porque las inmunidades existen para evitar la persecución política. Y es exactamente al revés.
se utiliza la comisión investigadora para perseguir al enemigo político. Para eso se usa en el Perú. Por la distorsión que tenemos. Por la distorsión que tiene la comisión investigadora, para lo único que sirve es para perseguir al enemigo político. Si es amigo, todo se archiva. Si es enemigo, lo perseguimos. Para mis amigos todo. Para mis enemigos la ley, ¿no? No, el caso emblemático es el caso de Pedro Cateriano. Yo le he dicho ya que haga una gigantografía con todos los juicios que le arma, todo lo que le ha archivado la fiscalía. La semana pasada le archivaron una por enriquecimiento ilícito, además denunciada por Becerril y Mulder. Lo han tenido 3 años investigado. Ya le archivaron todo, en todas las instancias. Enriquecimiento ilícito, un disparate completo, pero bueno, veamos por fregar. Y durante 3 años tienes que gastar en abogados. Si tú eres abogado te defiendes y más o menos contratas a un penalista que te ayuda, pero en general vas a dedicar buena parte de tu tiempo a estos procesos y no a trabajar. Es una forma de arruinarte. ¿No? Eso es persecución política. Y eso lo son vemos... eternos. Yo soy abogado del exfiscal de la Nación, que lo denunciaron en el 2017 por supuestamente manipular la fiscalía. Y todavía sigue en trámite. Hace poco hemos hecho el informe ante recién la subcomisión de acusaciones constitucionales. Claro, que y la congresista Beteta está pendiente de que emita su informe final, va a emitir un informe final. Por favor, para tratar de... Pero yo me imagino que se tiene que inhibir. Para tratar de... ¿Ha visto lo que ha escrito ella? Para tratar de ver cómo se resuelve este procedimiento en realidad. Mira, la señora Beteta dice: estoy segura que le sacarán algún audio a Chávarri. Recuerden que esto fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez. O sea, la señora ya adelantó opinión acá, abiertamente tiene que inhibirse. Recúsela. Señora Beteta, usted dice que Pablo Sánchez ha orquestado, y además yo estoy segura que lo cree, si lo dice es porque lo cree, esto es una conversación privada, ha orquestado toda la investigación de los cuellos blancos del puerto con Gustavo Gorriti, como si Gustavo Gorriti fuera fiscal, pues, ¿no? Entonces, o policía. Entonces, esta señora no puede pronunciarse sobre el caso de Pablo Sánchez. Te lo menciono como ejemplo para resaltar esta politización de los procedimientos de acusación constitucional. O sea, ¿cómo se explica que una acusación constitucional del 2017 siga vigente, donde el informe de la persona, del congresista designado por la subcomisión, en el caso del señor Pablo Sánchez, sea precisamente la congresista Karina Beteta, que dice que está orquestado todo? Bueno, hoy día la primera plana la obliga a recusar, ¿no? O sea, a inhibirse por decoro, como dicen. Oiga, señora, si usted tiene tan pobre calificación del señor Sánchez. Además, miren, el problema con estas cosas es que te acusan, evidentemente vas al Poder Judicial y la Fiscalía archiva todo. Y por último, si está obligada a acusar, como está obligado a acusar, te archivan todo en un proceso. Se demora 5 años. Pero te archivan todo, pues, porque no hay nada. Y lo más increíble era que durante la audiencia, ella intervino sin duda como corresponde, preguntando por qué el fiscal de la Nación en ese momento no cumplía con la ley orgánica del Ministerio Público, citando una norma que había sido derogada. Ah, qué paja. Ya. Qué horrible es eso, porque tiene que decirle a la persona: disculpe, ¿no, doctora? Pero esa norma ya la derogaron. Y se arma un revuelo, ¿no? Los asesores corren, ¿no? Pues obviamente la señora Karina Beteta no conoce la ley orgánica del Ministerio Público, es un asesor el que le da el papel. O sea, ¿qué calidad de asesores estamos pagando, Dios mío, con nuestra plata? ¡Qué horror! Yo me equivoco todo el tiempo porque lo que me pasa a mí con el Código Penal es que si no veo el SPIG, lo hago mal, porque saco mi código viejo y en el Perú el Código Penal cambia todas las semanas. Ese es un problema. Pero la ley orgánica del Ministerio Público no cambia tanto, ¿no? O sea, como para no... Ha habido algunos cambios, porque es un decreto legislativo del año 81. Yo sé, muchísimo. 52 ha tenido cambios. Claro, pero si tienes una norma del 2016, pues no debería tener mucho cambio. Es un tema adjetivo, en realidad, eso. Lo importante, de verdad, es que no es posible que una acusación constitucional permanezca en la primera etapa. Estamos hablando de la subcomisión, casi 2 años. Wow. 2 años, en la 2017 al 2019, estamos en junio del 2019, claro, 2 años. Y las denuncias se presentaron en noviembre del 2017. Pero no se preocupe, yo tengo una acción de amparo que va a cumplir 6 años. 6 años, la de concentración de medios, es cuando nos den la sentencia, porque algún día tendrá que el juez emitir sentencia, iremos pues a no sé, yo además con queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía tampoco no se pronuncia. 6 años esperando que el juez nos diga no. Porque yo dije al juez: dígame que no me dé la razón, pero sáqueme de su juzgado.
Yo me quiero ir a la cortina americana, ¿no? Yo no quiero estar litigando en el Perú. 6 años. En noviembre cumplimos 6 años por una acción de amparo. Es casi un récord nacional, ¿ah? Sí, lamentablemente la justicia constitucional todavía presenta situaciones enormes de dilación. Claro, yo tengo un caso en el Tribunal Constitucional. ¿Cuántos años? Que tiene 6 años. No. En el Tribunal Constitucional del 2013. 6 años. Exacto, ¿Un amparo? En el Tribunal Constitucional un amparo y como comprenderá viene del Poder Judicial algunos años más, ¿no? ¡Asu! Entonces, creo que no, cuando el abogado dice, el amparo es una acción rápida, ja, ja, ja. Y por eso es indispensable la reforma del sistema de justicia. Sí. Para el común de la gente, Así usted es. y yo podemos esperar algún tiempo, pero el común de la gente, un pensionista no puede esperar ese tiempo, es imposible. Claro, se muere antes. Esa fue una de las razones que justificó plantear, por ejemplo, modificaciones al régimen de pensiones en materia de allanamientos de la ONP, porque todavía siguen presentándose casos en los cuales la ONP es una de las partes más demandadas, ¿no? No, pero felizmente eso sí se aprobó, ¿ah? Se aprobó y está en proceso, Costó ¿no? durísimo que se apruebe. Exacto. Estaba en el plan de gobierno de los fujimoristas, estaba en el plan de gobierno cuando lo plantea la Comisión de Justicia. Entonces esto deberían haberlo planteado ellos antes. Bueno, no importa, ya, no lo plantearon. Lo aprueban en 2 días. Se demoraron 8 meses en aprobar una ley que estaba en su plan de gobierno. ¡Qué vergüenza, por Dios! Bueno, doctor, ¿cómo cree que termine todo esto? Yo confío que la cuestión de confianza se honre, porque las palabras en una democracia deberían ser respetadas. Sin duda estamos en un país donde las instituciones primero no son muy conocidas, claro, a veces distorsionadas políticamente y a veces incumplidas. Creo que es por eso muy importante la labor que desarrollas de hacer pedagogía constitucional. El problema es que como soy mujer no me creen. Exacto. Porque solamente llevan abogados hombres al Congreso. Y por eso la paridad es importante. ¿No ha visto? Hasta el pobre Carlín dibuja a todos los constitucionalistas y alguien le dice, hombres. Carlín, pon mujeres. Pero pobre Carlín, ¿por qué va a poner mujeres si no aparecen nunca en el Congreso? A las mujeres no nos llaman. Para nada. Por eso es importante que ahora que se va a conformar al nuevo Tribunal Constitucional, porque son 6 miembros, claro, hay una presencia importante de mujeres. Hay mujeres constitucionalistas. Muchísimas. Que podrían tranquilamente llegar al Tribunal Constitucional. Más jóvenes, buenas, muy competentes. Yo hice toda mi carrera en Derecho Constitucional, después me dediqué al periodismo, pero ¿por qué creen que me sé tanto la Constitución? Porque de eso hice mi carrera. Y el problema acá es bien complicado, pues le digo, los que aparecen, no es el caso del doctor Samuel Abad, porque él lo diría, pero los que aparecen son abogados que tienen conflictos de interés, manifiestos, unos doctores Truquini, como yo he dicho, que son la muerte, porque tú no puedes ser abogado del Congreso, ¿no es cierto?, y dar una opinión imparcial, diciendo que esta segunda cuestión de confianza en realidad es la primera, cuando eres el abogado del Congreso, ¿no es cierto? O tú eres presidente del Tribunal Constitucional, decide, o adelantas su opinión, o te quedas callado, ¿no? Y si tú eres socio de políticos en ejercicio que están en el Congreso, o has sido abogado de congresistas que están hoy día en el Congreso y que te han pedido que es una manifestación pública interesada, dilo, pues me ha llamado el doctor fulano, que es congresista de la República, me ha pedido mi opinión y yo opino esto. Pero por lo menos díganlo. No revelan los conflictos de interés. Es una cosa descarada. Yo veo así con la boca abierta. No lo puedo creer. Pues si este no es socio fulano, este no es abogado de Mengano, este no defiende en su estudio al otro, este no tiene ese caso en el... Todos saben, digamos, el público en general puede no saber, pero los abogados saben todo. Así que no nos hagamos, así es, yo, si estuviera en el Congreso, le diría, señor, ¿usted no es abogado fulano de tal? Muchas gracias por informarnos antes de dar su opinión. Y si me permites, respecto a mí han dicho, salió una nota en un diario, que estaba vinculado económicamente en una planilla dorada del gobierno. Eso es falso, porque supuestamente era el asesor en cuestiones de confianza. Eso es falso. Yo he mandado una carta rectificatoria porque sencillamente no soy abogado del presidente en materias de cuestión de confianza. Yo soy un profesor y un abogado y un estudio, doctor, y no me dedico precisamente a ese tipo de cosas. Que yo asesoro en las noches al presidente, que corro por acá por el convento, salto por el correo, por los techos, la monja ninja, y caigo en Palacio de Gobierno, ¿no? La monja ninja, es un convento, pues salgo acá del convento corriendo por los techos. Si vieran las tonterías que escriben, y dicen además, en este tema de la cuestión, los asesores en la sombra. ¿Qué asesores en la sombra? Si yo asesorara al señor presidente, jamás le hubiera dicho que le pida pasaporte a los venezolanos, para empezar.
para empezar. Lamentablemente. Una metida de pata que por supuesto es aplaudida, pero ya será entendida en su momento. Muy bien, nos tenemos que ir. Sí. Si me permite, solamente supuesto. volviendo a la pregunta sobre la cuestión de confianza, yo espero que esto sea un espacio que permita buscar un consenso. En realidad, la figura de la disolución, que es una posibilidad, no es la más adecuada en este contexto. Esperemos que la situación se calme y se pueda lograr pues avanzar en el país con reformas institucionales como las que se plantean, sin duda haciendo los ajustes que sean necesarios, pero tratando de sobrellevar el tema en paz y tratar de conciliar las situaciones opuestas. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. No se olviden de que esta radio vive de la divina providencia, o sea, de ustedes. Y si quieren colaborar con nosotros, tienen que entrar a la página web de Radio Santa Rosa. Mira cómo gritan los chicos. Todos hacen así, plata. Ya vienen los viáticos. Calma, niños. Y PayPal. Entran y hay un cuadradito que dice PayPal. Y ahí ustedes ponen su tarjeta de crédito, nos ponen una cantidad. Por favor, que no venga la unidad de inteligencia financiera, tampoco. O sea, una cosa modesta, no necesitamos mucho, pero nos ayuda mucho. Dice el padre que está entrando plata, ¿no? Sí. El padre me dice que sí, así le ha dicho Abel. Algo está entrando, así que sería bueno porque las rifas recién vienen en diciembre. ¿Ya? Los tickets ya salen en agosto, pero pucha, que todavía para que llegue agosto falta un par de meses y estamos acá rascando la olla. ¿Ya? Nos vamos, Rosa María. Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia.